más. Entonces, lo referente era esta cuestión de análisis financiero. Documentos están puestos en la plataforma, ¿no? Ya, Sí, sí vi. prácticamente lo que nosotros vamos a dedicar a la parte práctica del análisis financiero. En lo que tiene que ver la teoría son los conceptos que se puede leer y entender. Entonces, hay muchas definiciones sobre el análisis financiero. Entonces, en general es un conjunto de herramientas analíticas que permiten, como la palabra dice, analizar, que permiten diseñar una función de los objetivos que persigue la empresa en cuanto a conocer en qué situación se encuentra la misma. Dentro de ellas hay tres fundamentales aspectos que se ven dentro de las finanzas de las empresas: la liquidez y eficiencia, la solvencia y la rentabilidad. Y está enmarcado dentro del mercado al cual atiende la empresa. Entonces, la liquidez tiene que ver con el efectivo, ¿sí? y la capacidad que tiene la empresa para pagar sus obligaciones, sus deudas, sobre todo a corto plazo. Entonces, para ello tiene que generar suficiente dinero. La solvencia, la capacidad que tiene la empresa para hacer frente a sus actividades en lo que tiene relación con las inversiones en base al financiamiento a largo plazo, sobre todo. Entonces, si la empresa tiene capacidad de endeudarse a largo plazo, ¿sí? Si está en capacidad, puede endeudarse y puede pagar dicho endeudamiento. Entonces, parte de su solvencia, porque la empresa genera los recursos suficientes para hacerlo. Y la rentabilidad. Una empresa que no genere ganancias, no genere utilidades, no genere rentabilidades, entonces no tiene ningún factor para seguir dentro del contexto de la actividad productiva de la misma. Entonces, uno de los objetivos del análisis financiero son elementos de juicio, elementos con criterio, para interpretar correctamente la situación en la que se encuentra la empresa y los resultados de la entidad. Todo criterio que se dé, toda opinión que se dé de la situación en la que se encuentra la empresa tiene que estar sustentada en base a las técnicas establecidas en lo que tiene que ver con la situación financiera, en base al análisis de las técnicas respectivas de las técnicas de las finanzas. Las fuentes de información son los balances, el balance general, generalmente el balance general y el estado de pérdidas y ganancias. Estas son informaciones complementarias del mercado financiero, de los informes sectoriales al que pertenece la empresa. Y se realiza la interpretación de los estados financieros aplicando las diferentes técnicas de análisis. Dentro de ellas. Esta parte de la introducción rápida del análisis financiero. Entonces, el análisis financiero es la aplicación de técnicas, herramientas y medidas analíticas a las cuentas de los estados financieros. Entonces, para determinar el crecimiento, ¿es de crecimiento económico y financiero o de crecimiento económico y financiero de la misma? Entonces, el análisis financiero, el análisis es la parte dinámica porque se sirve. El principal insumo son los estados financieros. Es la contabilidad, en la cual se procede a interpretar los resultados de las distintas cuentas obtenidas en diferentes periodos.
Entonces tenemos los objetivos específicos, fundamentalmente. Determinar la situación económica y financiera de la empresa. Entonces, esta es la situación económica y financiera. ¿Sí? Toda empresa, cuando ya se ve el aspecto económico y financiero, ahí es lo que se produce la gravedad dentro de la misma. Puede ser que la empresa tenga fallas a veces pequeñas, administrativas, que pueden ser subsanadas, pero ya fallas referentes al manejo económico y financiero, eso sí es muy, muy complicado dentro de la empresa. Y muchas de ellas tienden a quebrar las empresas, tienden a salir las empresas del mercado. Y el segundo objetivo, determinar las tendencias de los factores que intervienen en la marcha de la gestión financiera de la empresa. Hay muchas del análisis financiero, es parte fundamental de la auditoría financiera. Entonces aquí se escogen, se toman todas las cuentas que tiene la empresa, las cuentas contables, y se analizan cada una de ellas, se verifican cada una de ellas. ¿Qué incidencia tienen cada una de esas cuentas? Entonces tenemos nosotros cuentas importantísimas dentro de la empresa, como por ejemplo la cuenta ventas, ¿sí? Y la actividad de las ventas de la empresa. Si la empresa no vende, entonces ¿de dónde se generan los ingresos para cubrir todas las actividades que tiene la empresa? Entonces eso ya viene a ser gestión interna de la empresa para generar esos recursos y que nosotros encontramos plasmado en la cuenta ventas. Entonces, las características del análisis financiero es un proceso de valoración crítica. La formulación de una opinión sobre la situación actual y futura de una empresa debe basarse en las técnicas respectivas. Y nosotros no podemos dar un criterio, una opinión, si previo a ello no hemos analizado y no hemos aplicado las técnicas para determinar dicha situación. En todas partes, cualquier tipo de criterio y opinión, debemos nosotros tener un sustento para ello. Debemos basarnos en algo que sea real. No podemos nosotros hacer opiniones subjetivas, ¿sí?, sin tener ningún respaldo. Entonces, siempre se habrá en función de las técnicas establecidas. Entonces, ya que el base de la información financiera es toda aquella información que puede generar, modificar o confirmar las expectativas del análisis de dicha situación. Entonces, ¿por qué decimos la empresa está en buena situación económica, está en buena situación financiera? O si no, también decimos la empresa está en mala situación económica o buena situación financiera. Nunca pueden ir por separado, nunca, por ningún motivo. ¿Sí? Nunca en lo que tiene que ver, la situación económica nunca puede ir por separado. Este es el procedimiento nada más que tenemos sobre la parte del análisis financiero, identificar la empresa, el detalle de la empresa respectiva. Entonces vamos a ver nosotros la particularidad dentro de este análisis financiero en lo que respecta a los referentes a los estados financieros de la misma. Introducción que teníamos aquí.
Entonces, en base a sus principales objetivos, ese objetivo específico que es el más fundamental, es decir, determinar la situación económica y financiera de la empresa. Entonces, para lo cual nos basamos en lo referente a los estados financieros. ¿Qué son los estados financieros? Son documentos elaborados, estructurados y desarrollados de toda la actividad, de todas las actividades productivas que realiza la empresa y que se lo representa a través de la contabilidad. Entonces, los estados financieros proporcionan la información necesaria acerca de cada una de las cuentas en la cual se procede a analizar. Esa es la diferencia con lo que es la contabilidad. ¿Sí? La contabilidad solo registra las transacciones, registra los datos. En cambio, en las partes de las finanzas, analiza esos datos. Analiza cada una de las cuentas y establece cuál es el beneficio o si esa cuenta, dependiendo del valor que se tenga, esa cuenta le beneficia a la empresa o esa cuenta le perjudica a la empresa. ¿Y qué se hace? ¿Qué decisión se toma sobre ello? Entonces, los principales estados financieros prácticamente son dos. El balance general, el estado de pérdidas y ganancias. Los demás se derriban el costo de producción y ventas que luego se añade al estado de pérdidas y ganancias. Y asimismo el estado de cambios en la situación financiera, esto es en función del incremento o decremento del capital de la misma. Entonces nosotros nos vamos a ocupar en lo que tiene que ver el balance general y el estado de pérdidas y ganancias o de resultados. Entonces el balance general es un documento, es un resumen. Es un resumen de los activos, pasivos y patrimonio de la empresa. Ahora, parte fundamental del análisis financiero, sí, es que hay que conocer qué significa los componentes de cada uno de estos estados financieros. La estructura del balance general. ¿Sí? La estructura del balance general es activo, pasivo y patrimonio. ¿Qué sucede con cada uno de estos grupos? Cada uno de estos grupos respectivos. Entonces tenemos que conocer nosotros las definiciones de cada uno de esos. ¿Qué es un activo? Los activos son todos los bienes, tanto materiales como monetarios y derechos de cobros de propiedad de la empresa. ¿Qué es el pasivo? Podemos definir el pasivo en una sola palabra. Deuda. Los pasivos son deudas, también llamadas obligaciones contraídas por la empresa. En definitiva, se convierten los pasivos en fuentes de financiamiento para la empresa. Son fuentes de financiamiento ajenas. Es por ello que se determina como deuda y que tiene que ser pagada, cancelada en un plazo determinado. Y el patrimonio, que es la aportación de los propietarios, la aportación de los accionistas, tanto en bienes materiales como en efectivo, para el sustento de la empresa. Entonces, es fundamental dentro de ellas. Entonces, dentro del activo, nosotros si establecemos dentro de ello, en el activo de la empresa. Entonces, prácticamente esta es la estructura. Vamos a hacer un pequeño cuadrito en cuanto a la estructura de la empresa. En cuanto a la estructura del balance general. No, está mal.
Entonces tenemos, por un lado, tenemos nosotros de la estructura del balance general, aquí tenemos los activos. Acá tenemos los pasivos. Y el patrimonio. Entonces, esa es la estructura del balance general. Lo ideal de una empresa, lo ideal de las empresas es que tenga su patrimonio sea mayor que el pasivo. ¿Qué determina eso? Que la mayor parte de sus activos sean recursos propios. Los pasivos son recursos ajenos. Es financiamiento ajeno que necesita la empresa. Y el patrimonio son recursos propios. Financiamiento propio de la empresa. La suma de los dos conforman los activos. Por eso tenemos nosotros, en lo que respecta a la ecuación contable, que el activo es igual al pasivo más el patrimonio. Entonces, dentro de esta estructura que tenemos, ¿sí? Hay un sinnúmero de cuentas que tienen mucha incidencia dentro de las actividades de la empresa. Entonces tenemos por un lado los activos. Entonces dentro de estos activos tenemos la clasificación o en qué se dividen los activos. Entonces dentro de ellos tenemos nosotros los activos corrientes. O también les llaman circulantes. Entonces estos activos derivado de la definición de activo en general. Los activos corrientes son también esos bienes, tanto materiales como efectivos y derechos de cobro de propiedad de la empresa, igual que los activos. Los activos corrientes son aquellos bienes, tanto en efectivo como materiales, que tienden a convertirse o que pueden convertirse en efectivo en un plazo no mayor a un año. Estos son los activos corrientes. Son todos los bienes de propiedad de la empresa que tienden o que pueden convertirse en efectivo en un plazo no mayor a un año. Entonces, estos activos corrientes, a su vez, no estamos nosotros haciendo ningún plan de cuentas, solo estableciendo, ¿sí?, el marco referencial de la estructura del balance general, en este caso de la composición de los activos. ¿Sí? Porque en lo que respecta a los planes de cuentas, cada empresa individualmente hace su plan de cuentas, su propia codificación y su propio plan de cuentas basado en las normas internacionales de contabilidad y en las normas internacionales de información financiera. Aquí solo es la composición que estamos viendo. ¿Qué nos interesa? Ya en la parte ya de lo que es las finanzas, dentro de lo que es el análisis financiero, analizar, quiere decir analizar las finanzas de la empresa, pero lo que nos interesa es la composición de los activos. Entonces tenemos estos activos corrientes o circulantes. Esto a su vez se dividen en disponibles, activos disponibles o en activo disponible. El activo disponible representa el efectivo que cuenta la empresa. Entonces aquí se mide la liquidez que tiene la empresa. ¿Cuánto tiene de efectivo? Y que dentro de la contabilidad está representada generalmente por dos cuentas: caja y bancos. Siendo de ahora de mayor movimiento la cuenta bancos. Ya caja muy poco se utilizan dentro de
las empresas, porque ahora con la tecnología, con los avances tecnológicos, con las TIC, que llaman las técnicas de información y comunicación, ya todo se hace a través de lo que es el Internet e incluso todas estas operaciones a nivel empresarial, las transferencias, los depósitos, etcétera, ¿no? Pues ya no se requiere incluso de muchos de los, como es, muchos de esos documentos que se requerían o que ayudaban a las transacciones de la empresa. ¿Sí? Nosotros con un teléfono podemos manejar una cuenta corriente, una cuenta de ahorros. ¿Qué tenemos? Solo con el teléfono. Y también nos servimos a veces de otros medios como son las tarjetas de débito, que ahora tienen una más amplia funcionamiento dentro de las actividades, bueno, personales, ¿no? En la parte personal. Entonces, prácticamente caja sí se maneja, siempre va a haber el efectivo contante y sonante, siempre va a haber, sino que va a aparecer en un grado menor, porque ya se aplica lo otro, lo referente, ahí sí, al verdadero dinero electrónico. El dinero electrónico tiene su éxito porque hay una cuenta detrás de ese dinero electrónico que se maneja. Hay cuentas monetarias, hay cuentas bancarias. Entonces, por eso las empresas simplemente lo que hacen es, tienen su cuenta en las diferentes entidades financieras y hacen las respectivas transferencias de cuenta a cuenta. Pagos, todo lo referente a cobros, etc. Ese es el disponible generalmente, estas dos cuentas. El efectivo, esto es el efectivo de la empresa. Estamos en el activo corriente. El otro, siguiendo una clasificación, tenemos el activo exigible. El exigible representa todos los derechos de cobro. Todos los derechos de cobro de la empresa. En otras palabras, todo lo que tiene que cobrar la empresa. Entonces aquí aparecen esta famosa cuenta, las cuentas por cobrar. No estamos poniendo nosotros como referencia, ¿no? Cuentas, documentos por cobrar. Esa es la parte exigible. Estos son derechos de cobro de la empresa. ¿De dónde procede las cuentas por cobrar? De las ventas a crédito. De las ventas a crédito. Nosotros tenemos dos formas de vender. ¿Sí? De las ventas. Hay dos formas de vender que son en efectivo y a crédito. Si vendemos en efectivo, entra acá a cualquiera de estas dos cuentas, caja y bancos. También dentro del manejo contable se puede hacer una sola cuenta. Se pueden unir las cuentas del efectivo de la empresa, caja y bancos. Se puede hacer una sola cuenta en la contabilidad. Eso es la flexibilidad contable. Lo que antes decía, no, pues es que la cuenta caja, se puede unir. Puede uno manejar como cuenta de mayor caja bancos. No hay ningún problema en eso. Entonces esto cuando se vende en efectivo entra caja y bancos. Y cuando se vende a crédito va a cuentas por cobrar. Cuentas, documentos por cobrar. Entonces, ¿qué importancia, qué beneficio tiene esto? Es bueno conceder crédito por motivos de la competencia. Sobre todo por la competencia. Tiene que haber siempre siempre ha de existir el crédito, siempre ha de existir el crédito. No puede haber ninguna empresa que diga nosotros no tenemos cuentas por cobrar. Siempre va a existir. ¿Por qué? Porque dentro de sus actividades conceden crédito, dan crédito. Nosotros todos los días vemos en la televisión, oímos, ¿sí?, de las diferentes casas comerciales
en relación a sus ventas, como sobre todo están estableciendo, están promocionando el crédito. Están dando mayores facilidades de pago para que la gente, los clientes en general, se endeuden con la empresa. Eso oímos nosotros todos los días. Entonces, a través del crédito, las ventas a crédito se convierten en cuentas, documentos por cobrar. Entonces, tiene una relación directa con esto. Entonces, vienen aquí las preguntas, ¿no? La empresa debe tener un cierto porcentaje, un cierto nivel de efectivo. Es parte fundamental de lo que es la solvencia y prestigio de la empresa. ¿Sí? Una empresa debe tener liquidez. El dinero se utiliza para todo. Por eso que tiene que generar el dinero a través de ventas. Tiene que generarse el dinero efectivo. Depende de cómo maneje sus políticas respectivas de empresa. Y debe mantener un nivel aceptable de efectivo o de liquidez. Generalmente, ¿dónde se ve eso? En la cuenta bancos. ¿Cuánto tiene? Porque simplemente en el banco está el dinero. Está el dinero. Sí, todo lo demás es solo referencial. Sí, entonces las empresas hasta por control interno, si es que tienen ellos dinero en caja, tienen que transferirle al banco, a las cuentas que tienen en los bancos. El exigible ya establecido referente a las cuentas por cobrar. Y el otro componente del activo corriente es el realizable. Aquí se encuentra, aquí está. ¿Sí? Valga la redundancia, la cuenta que es el objeto, la cuenta que es el motivo del negocio de la empresa. ¿Sí? Y que es las mercaderías. O el inventario de mercaderías. Porque también tenemos dentro del realizable, en lo que se relaciona con las empresas industriales, el inventario de materia prima. Pero el inventario de materia prima se transforma en un producto o artículo terminado. Se transforma en mercaderías. Entonces aquí viene la relación. Las mercaderías. ¿Sí? Las empresas, las mercaderías venden. Pasa acá. Y las dos formas de venta, en efectivo y crédito. En efectivo se convierte en disponible a través de las cuentas caja bancos. Y si vende a crédito, se convierte en cuentas documentos por cobrar. Esta importancia del manejo de los inventarios de mercaderías tiene que venderse. Tiene que venderse. Entonces, por eso existen un sinnúmero de técnicas, procedimientos, técnicas de ventas con la finalidad de que se comercialice con mayor rapidez los productos, los artículos de las empresas. Igual en lo referente a sus servicios. Entonces, ¿qué importancia tiene la cuenta de mercaderías? ¿Qué importancia? Es fundamental, porque esto es el objeto, este es el objeto del comercio mundial. ¿Sí? A través de las mercaderías que se intercambian de un país con otro. Del comercio internacional, lo que se conoce con el comercio exterior. Por eso es comercio. ¿Sí? Porque existe esta cuenta, mercaderías. Principalmente. Entonces, hablamos nosotros del comercio internacional, importaciones, exportaciones. ¿Sí? Entonces, este es el objeto del negocio de la mayor parte de empresas. No en un 100%, pero sí, pienso que mucho más de un 85%. Porque las otras, hay empresas que son netamente de servicios.
que no requieren mercaderías. Pero hay empresas que son de servicios, pero requieren de mercaderías para sus actividades. Entonces aquí viene la importancia. ¿Es bueno para la empresa tener un valor alto en cuentas por cobrar? No es conveniente. No es conveniente. Entonces, desde aquí tiene que manejarse las políticas adecuadas. Porque decimos, estamos vendiendo bastante, pero en cambio estamos vendiendo a crédito y se nos va a aumentar esta cuenta por cobrar. ¿Qué va a pasar al aumentar las cuentas por cobrar? Ya corre un riesgo, un peligro para la empresa, de que pueda no ser cubiertas estas cuentas por cobrar por los clientes, no sean pagadas por los clientes. ¿Sí? Entonces la empresa se vería afectada. No contaría con más liquidez, más efectivo. Entonces, es fundamental, todo este de aquí es fundamental en lo que tiene que ver este activo corriente. Entonces, por eso hay tantas técnicas para el manejo de inventarios de mercaderías, para el manejo de la comercialización de mercaderías, para el manejo de las ventas de mercaderías, incluso dentro de lo que se amplía con el marketing para ello. La importancia es vender, es vender. Entre más rápido venda la empresa, ¿sí?, más tendrá, más veces vende la empresa, generalmente tendrá mucho más ganancias. Entonces, esta es una estructura, una composición del activo corriente. La otra composición, digamos así, macro de los activos son los activos fijos. Los activos fijos. Los dentro de los cuales tenemos nosotros los activos fijos tangibles y los activos fijos intangibles. Cada uno tiene su vital importancia. Entonces, de los activos fijos tangibles nosotros ya conocemos, ¿no es cierto? Desde los terrenos. Terrenos, edificios, vehículos, maquinaria. Tenemos los muebles, muebles de enseres, tenemos equipos de oficina. Y tenemos los equipos de computación. Pues, ¿cuáles de estos activos son los más representativos? Va a depender de la actividad y del tipo de empresa. ¿Y cuál es el secreto? ¿Cuál es el secreto de estos activos fijos? Y es el secreto financiero, porque estamos hablando de finanzas. Estos activos fijos tienen que ser productivos. Es decir, que mediante el uso, la utilización de estos activos, de alguna manera, como se los utilice, tienen que generar ganancias para la empresa. El uso de estos activos tienen que generar ganancia para la empresa. Entonces, ¿cuáles de ellos son de mayor importancia, más costosos? Entre ellos están ¿quiénes? Los activos fijos, los bienes inmuebles. ¿Cómo son los terrenos y edificios? Son estos activos costosos. La maquinaria también es otro activo costoso.
Entonces, ¿qué es lo que hace referencia? A que estos activos que tiene la empresa debe hacerlos producir mediante el uso o la utilización de ellos para generar ganancia. Por ende, nosotros tenemos, ¿no?, la maquinaria, por ende, para las empresas, sobre todo las empresas de carácter industrial que tienen maquinaria, hay empresas de servicio también que tienen maquinaria, tiene que esta maquinaria en las cuales las inversiones son altas para adquirir las mismas, estas maquinarias mediante el uso que se determina, tienen que generarle ganancias a la empresa. Entonces, desde luego, unos ejemplos, de ejemplo más simple es la maquinaria, ¿no? La utilización de la maquinaria en la elaboración de los productos. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros que estos otros activos nos generen ganancia? Ya va como parte de gestión de la empresa. Sí, parte de gestión. Los muebles también parte de lo que es la gestión de la empresa y del tipo de actividad de la empresa. Pues, ¿cómo se hace el terreno productivo? Estamos en el sector agrícola, simple. El terreno es el que produce. Entonces, el terreno, a través del tratamiento que se le da, esto ya son las personas expertas en agricultura. Entonces, el tratamiento que le hacen al terreno para que a través de la siembra de determinados insumos se obtenga al final los respectivos productos, sobre todo los productos alimenticios. Pues necesitamos el terreno. La edificación, ¿cómo se le hace la edificación rentable? Es un bien inmueble. ¿Cómo Arrendando. puede ser una parte que puede establecerse dentro de eso? Entonces va a depender, porque el edificio no solo estamos nosotros, como les decía, en que podamos arrendar, digamos así, sino que la utilización, el concepto más completo es utilizando este activo. Utilizando este activo generamos ganancias. Entonces, hablamos nosotros de un hospital. ¿Sí? Clínica particular, hospital particular. La edificación. Dentro de la edificación, ¿cómo está distribuido? El edificio. En áreas en áreas de tratamientos, en áreas de operaciones, en lo que tiene que ver en área de hospitalización. Entonces, están utilizando el edificio para generar ganancias. Entonces, hospitales, hospitalización, las piezas que llaman las habitaciones. Entonces, ahí le cobran al paciente, le cobran al paciente. Eso es utilizando la edificación. De los centros educativos particulares, la edificación. Los hoteles, la edificación. Entonces hay que hacerles productivos a estos activos. Igual los vehículos, ¿no? Si hablamos nosotros del ejemplo más clásico, las empresas de transporte, de todo tipo de transporte, es el vehículo. Transporte aéreo, los aviones, ese es el vehículo. Entonces, mediante el uso de ellos se va generando las ganancias para la empresa. Asimismo, dentro de estos otros activos. La maquinaria, por ende. La maquinaria, sí. Todo el sector industrial que se llama de la economía necesariamente debe tener maquinaria. Es costosa, sí, pero utilizan para elaborar los productos, elaborar un sinnúmero de artículos y también en otras actividades utilizan la maquinaria. Para la construcción se utiliza maquinaria. Entonces esa utilización le permite generar ganancias para la empresa. Muebles y enseres depende del tipo de empresa igual, ¿cierto? Los centros educativos, los hospitales, los hoteles, todos ellos necesitan de muebles de enseres. ¿Sí? Unos en mayor grado, otros en menor grado, dentro de eso.
Entonces, ¿cuál es la importancia de estos activos? ¿Dónde está la eficiencia de estos activos? En hacer que estos activos generen ganancias para la empresa. Entonces, se llaman activos productivos. Porque también puede que la empresa tenga estos activos ociosos que no representen ningún beneficio para la entidad. Puede tener terrenos botados, empresa. ¿Para qué? ¿Para qué? Dentro de lo que es su maquinaria no utilizan la capacidad máxima instalada. Entonces, ¿para qué tienen una maquinaria mucho más, con mayor capacidad para producir? Si no pueden utilizar su capacidad máxima instalada. Y así sucesivamente en lo que tiene que ver la importancia de estos activos. Eso ya, como le repito, es el manejo interno, la gestión interna de la empresa. ¿Cómo le hago productivo? Es que una empresa también depende de la actividad, ¿no? Por ejemplo, las extensiones que se requieren para la actividad agrícola. Ese es el terreno. ¿Qué pasa? Que el terreno no está ni siquiera utilizado la mitad del terreno o de los terrenos. Entonces, no está haciéndole productivo al terreno. Así, respectivamente. Y dentro de estos activos tangibles, ¿sí? Los dos principales. Hay algo otros más. Los dos principales en lo que tiene relación a las empresas son las marcas. Y la otra son las patentes. La marca, la identificación, el emblema, el logotipo, el nombre. ¿Sí? Esa identificación que tienen cada uno de los productos de la empresa para ser comercializados. Entonces, ¿qué marcas tienen ese alto reconocimiento, ese alto prestigio por el posicionamiento en el mercado? Entonces, ya es una marca que tiene altísimo prestigio, tiene posicionado un gran porcentaje del mercado. Entonces, está generando ganancias solo la marca, solo la marca. Entonces, la valoración de la marca, la valoración de los patentes, solo estos dos activos intangibles que se llaman, le van a generar muchísimo dinero a la empresa. Pues por eso nosotros permanentemente oímos marcas que son de alto prestigio, marcas que están posesionadas por mucho tiempo en el mercado. Si hablamos nosotros en lo referente, por ejemplo, a las gaseosas, la mayor marca casi a nivel mundial es la Coca-Cola. ¿Cuánto genera miles y miles y millones de dólares solo la marca? Solo la utilización de la marca. Y el otro activo que es la patente. ¿Sí? La patente es el invento que está registrado. Y que es un derecho de propiedad de la empresa. Entonces aquí no, el ejemplo más claro de lo que son las patentes, ¿sí? Es en las farmacéuticas, en las empresas farmacéuticas. Un medicamento, la composición, que ustedes cuando cogen una medicina, ¿no? Compran una cajita de alguna medicina. En la parte de atrás dice composición. Entonces ahí pone la composición. Esa es la patente. ¿Qué quiere decir? Que se ha utilizado esos elementos para elaborar esas pastillas, pero a través de una fórmula, porque no es que se pone cualquier cantidad, ya necesitamos esto, este otro, no, son en base a fórmulas definidas.
Esas fórmulas son patentes, están debidamente registradas. Eso en cuanto tiene que ver generalmente a la estructura del activo. ¿Qué marcas? ¿Qué tiene que hacer la empresa con sus productos que tienen propia marca de la empresa? ¿Sí? Para que alcancen un alto nivel de ventas solo con la marca. ¿Cierto? Por ejemplo, aquí en nuestro país, una marca que tiene por muchísimos años posicionada en el mercado. Es como ejemplo que se va repitiendo todas las veces que se habla de esto. ¿Cómo es la cerveza, la Pilsen? ¿Sí? Tiene un alto posicionamiento dentro del mercado nacional y parte de mercado de algunos otros países. Y es una marca, es una marca. No le han podido desplazar ningún otro producto que sea similar a la cerveza, no le han podido sacar del mercado, ni bajar los niveles de ventas que tienen. Entonces, nosotros conocemos muchísimas marcas a nivel mundial. Marcas la Coca-Cola, igual la patente de la Coca-Cola. A niveles es mundial. Las marcas de los vehículos. ¿Sí? Nosotros no somos fabricantes de vehículos. Entonces tenemos que importar generalmente, las concesionarias importan generalmente vehículos para comercializar aquí en el país. Entonces esos vehículos, desde que hace cuántos años conocemos o hemos oído nosotros, hemos visto un carro de eso. Incluso podemos haber tenido un carro de eso. De distintas marcas que tienen su alto prestigio, su alto nivel de ventas en el mercado internacional. Entonces es fundamental, ¿no? Estos dos elementos, sobre todo el primero, la marca, sí, la patente también, pero ¿qué es las fórmulas respectivas? Sí, pero fundamentalmente la marca, estas dos cuentas tienen un valor altísimo dentro de la empresa y verán que son intangibles, tienen un alto valor en las empresas. Entonces son empresas en las cuales su marca está posicionada en el mercado por más de 30 años, más de 50 años. ¿Cuánto valdrá pues esa marca? Y lo que hacen estas grandes empresas que tienen, a través de estas cuentas, tienen un alto posicionamiento de mercado, ¿sí? Lo que hacen es arrendar la marca. Entonces nosotros cuando arriendan la marca y la parte de la patente es lo que nosotros establecemos aquí en nuestro medio, decimos las franquicias. La franquicia. Y así podemos enumerar, ¿no? Dentro de eso. Entonces estamos en la estructura del balance general. Hasta aquí lo principal dentro de eso. Lo principal que es aquí donde el movimiento, el activo corriente es el movimiento diario de la empresa. Es todos los días. Y estos activos fijos que necesariamente forman parte de la estructura del activo de la empresa y que requiere la misma para su funcionamiento. Entonces, esto es con referencia a los activos, con referencia a los pasivos. Asimismo, tenemos nosotros pasivos corrientes o circulantes. Una sola palabra define el pasivo, deuda. Los pasivos son deudas. Entonces, el pasivo se divide en pasivo corriente o circulante, o pasivo a corto plazo también. Se encuentra dentro de los diferentes textos. Pasivos a corto plazo.
Entonces, ¿qué son los pasivos? Son deudas no mayores a un año. Son deudas contraídas por la empresa y que deben ser pagadas en un plazo no mayor a un año. Esto es deuda. Entonces, las principales cuentas que tenemos nosotros es esta, ¿no? Cuentas por pagar, cuentas, documentos por pagar. Esa es a corto plazo. Esa es la más importante. ¿A quiénes se tiene que pagar? A los proveedores. Pero esta cuenta, sí, esta deuda es a corto plazo, no mayor a un año. Y desde acá, más antes, desde aquí, desde las ventas que se tiene que generar los ingresos, pasa acá, parte de ellas pasa como efectivo. ¿Para qué sirve ese efectivo? Para pagar estas deudas a los proveedores, a corto plazo. Deudas no mayor a un año. Cuentas, documentos, ¿no? Cuentas y documentos por pagar. Otra que también se tiene, los impuestos por pagar. Los impuestos por pagar. Entonces, un impuesto por pagar que tienen las empresas es el IVA. El IVA no es de la empresa. El IVA es de los contribuyentes, de nosotros, que somos los contribuyentes, y que la empresa, como actúa como agente de retención, ese dinero tiene que entregar al fisco. No es que la empresa paga, dice, paga el IVA, mentira, no paga. Ese dinero del IVA son de nosotros los contribuyentes. La empresa solo se encarga de retener, se convierte en agente de retención, en retener este IVA. Y luego hace la liquidación del IVA y tiene que entregar esa diferencia a lo que es el servicio de rentas internas. Entonces tenemos parte de esto, ¿no? Nosotros tenemos una gran cantidad de impuestos que tenemos que pagar, pero hay que considerar que es impuesto como deuda. El IVA para las empresas es un impuesto como deuda. Generalmente esto, ¿no? Cuentas, documentos por pagar, impuestos por pagar. Generalmente las principales cuentas dentro de lo que es la composición de los pasivos. Y dentro de los pasivos tenemos la otra composición que son los pasivos a largo plazo. El uno era pasivos corrientes, el otro es pasivos a largo plazo. Es decir, deudas que tiene la empresa y que deben ser canceladas en plazos más altos a 2, 3, 4, 5 años, 8 años, 10 años, dependiendo de cómo haya realizado su negociación. Entonces, dentro de estos pasivos, la cuenta que más dolor de cabeza da los préstamos bancarios. Los préstamos bancarios a largo plazo. Y dentro de estos, ¿sí? Dentro de estos pasivos. Las empresas necesariamente se endeudan, tienen que endeudarse la empresa, porque siempre va a existir el crédito. Entonces, para la empresa, ¿cuál es más riesgoso? ¿El pasivo a corto plazo o el pasivo a largo plazo?
Esa es la pregunta. ¿Cuál de los dos es el pasivo más riesgoso para la empresa? Porque son deudas. Si la empresa no paga las deudas, se va a complicar, ¿no? Se complica la empresa. Sí. Entonces, a ver la pregunta. A ver, María. ¿Cuál de los dos pasivos es más riesgoso? ¿El pasivo a corto plazo corriente o el pasivo a largo plazo? Para mí, el largo plazo. ¿No? ¿Por qué? Pasivo a corto plazo. Porque tiene que pagar en menor tiempo. Tiene que pagar el capital más que. Si es el caso, incluso tiene que pagar con interés. Claro que aquí, en el pasivo a largo plazo, va a pagar más intereses, pero en cambio dispone de mayor tiempo para buscar los recursos respectivos. Entonces se Pero, aconseja, sí, a ver, dígame nomás. o sea, te iba a decir que a veces las empresas, sus deudas pequeñas son a corto plazo, más las deudas mayores son las que hacen a largo plazo. Es por eso que pienso que un riesgo sería la deuda a largo plazo, porque sería un monto mayor y aparte El, sería más interés. a ver, en esta parte lo que estamos hablando es de riesgo, ¿sí? No es que aquí aquí no son deudas pequeñas, aquí son deudas también fuertes. Con los proveedores es deudas fuertes porque todos los días si usted es comerciante, ¿sí? Depende de la actividad, hablamos nosotros de las mercaderías. Tiene que comprar continuamente, tiene que abastecerse continuamente de mercaderías. ¿De dónde? De los proveedores. ¿Sí? No es una cuenta pequeña, es una cuenta A corto plazo, ya entendí. a corto plazo y es considerable a veces, ¿cierto? Las empresas productoras, las empresas industriales, todos los días tienen que abastecerse de materia prima, todos los días. Entonces va aumentando lo que es la deuda a corto plazo. Lo que hace referencia es que la técnica financiera recomienda que el pasivo a largo plazo sea mayor que el pasivo a corto plazo, que el pasivo corto. ¿Por qué motivo? Porque si es el pasivo corriente más alto el monto que el pasivo a largo plazo, aquí tiene que pagar en menor tiempo. O sea, tiene que buscar los recursos en menor tiempo. Tiene que generar dinero en menor tiempo para pagar estas cuentas. Sobre todo a los proveedores. Y si siguen endeudándose a corto plazo, ¿sí? Entonces va a correr un momento en que la empresa se quede con una insolvencia técnica, que no pueda pagar a los proveedores. En cambio aquí lo que es más costoso son los intereses, porque estamos hablando de riesgo. ¿Sí? Por ejemplo, el ejemplo, ¿no es cierto? El ejemplo es este. El ejemplo es simple lo que cuando nosotros compramos en cualquier establecimiento comercial. Entonces compramos nosotros, por ejemplo, un televisor de última generación, $1,500, digamos, $1,600, ya. ¿Sí? Se hace el ejercicio. Si compramos a corto plazo, decimos nosotros, compramos a 3 meses, ya. ¿Cuánto nos toca pagar a nosotros? O compramos a 6 meses porque tiene que ser menor un año. Entonces dividimos nosotros para 6 meses, ¿cierto? 1,600 para 6. Entonces nosotros tenemos que buscar $267 mensuales. ¿Sí? Más los intereses
respectivos para poder pagar esta deuda. Casi tenemos que buscar ese valor. Pero si el mismo televisor, 1.600, supongamos, pongamos a 6 meses, ¿no es cierto? Este es el ejercicio, a 6 meses. Entonces usted tiene que buscar 1.600 dividido para 6. Mensualmente, $267. Para pagar cada mes. 2.600, aquí usted dice, ¿no es cierto? 1.600. A largo plazo, supongamos 2 años, 24 meses. Ya. ¿Cuánto va a pagar mensualmente? Entonces, 1.600 dividido para 24. $67. ¿Cuál es más fácil conseguir de ambos? ¿Los 267 o los 67? Los 67. Aquí se corre mayor riesgo, porque usted tiene que generar dinero más rápido, dinero a corto plazo para poder pagar esto. Claro que el interés va a ser menos que acá. Acá va a pagar más interés. Pero en cambio, en lo que tiene que ver, ¿sí? Las cuotas que usted va a pagar aquí son menores. Claro que se le va a alargar el tiempo. Pero es más fácil conseguir $67 que conseguir $267. Entonces, más riesgosa las deudas a corto plazo. Más riesgosa. Claro que acá puede ser mucho más alta. Sí, pero en relación a las cuotas y al riesgo que se tiene, entonces es mucho menor. Es mucho menor. Sí, entonces, esa es la diferencia. Entonces hay que tener las empresas mucho cuidado en función del manejo de sus pasivos. Porque son deudas a corto plazo que tiene que ir cancelando, tiene que ir pagando. Entonces tiene que ir buscando rápidamente el dinero para poder pagar. Aquí, en cambio, va a buscar con mayor tranquilidad el dinero para poder pagar. Claro que aquí va a pagar más interés. El interés es lo que se le encarece. Los intereses se le encarece por el tiempo, ¿no? Entonces dice, salgo pagando mucho más. Entonces este es el juego que hacen los establecimientos comerciales, como les ve usted, ¿no? A tanto que le dan, a tal tiempo que le dice, claro que usted va a pagar más. ¿Sí? Va a pagar más por el interés que genera. Pero es más fácil conseguir una cantidad menor que una cantidad mayor. Este es el ejemplo que se establece. Aquí tiene que usted conseguir $267. Y aquí $67. Lo que le genera es la parte de los intereses. Los intereses. Que acá paga menos interés. Y acá va a pagar más interés. Entonces, así, en el manejo del endeudamiento de la empresa. Entonces, se le aconseja que se endeude, pero hasta cierto límite. ¿Sí? Hasta cierto límite y que tenga capacidad para pagar. Porque sin se endeuda, entonces, y no tiene capacidad para pagar, viene a complicarse las actividades de la empresa. ¿Ya? Y el otro componente de la estructura es el patrimonio. Es el patrimonio. Entonces aquí la parte del manejo y en general de las empresas. Principal cuenta del patrimonio es el capital. El capital propio de la empresa. El capital social. ¿Sí? Y otro de los componentes es la utilidad o pérdida.
Entonces, si se obtiene utilidad, va a aumentar el patrimonio. Si se obtiene pérdida, va a disminuir el patrimonio. ¿Sí? Y aquí es una de las cuentas contempladas dentro del patrimonio, la estructura, ¿no? Generalmente la composición del patrimonio son estas dos cuentas. ¿Sí? Pero hay otra cuenta que también la mayor parte de empresas, no solo aquí en nuestro medio, sino a nivel mundial, que no le toman como algo referencial para momentos de crisis que puede encontrarse la empresa por algún factor. ¿Cómo son estas cuentas? Son las reservas. Entonces, muchas empresas todavía sobreviven porque están manejando, han tenido suficientes reservas para eso. Otras empresas, muchas empresas, ¿sí?, que se han despreocupado en definitiva, que no han tocado la parte de la técnica, que recomienda la técnica financiera a las empresas de tener reservas. Generalmente reservas de efectivo, reservas de dinero. No solo está en relación para esta situación que estamos pasando, ¿no? De su factor externo, este problema de salud que tenemos y que ha afectado a las empresas mayormente, ha afectado en gran proporción a las empresas. ¿Sí? Entonces, no solo sirve para ello, para lo que es estas reservas, sino también para renovar los activos de la empresa y para hacer frente, por ejemplo, a ciertos otros fenómenos que pueden presentarse. Un terremoto, puede presentarse un incendio dentro de la empresa. Entonces, estos en general, ¿cuál es la importancia? Desde la estructura del balance general. Entonces, en el balance general, como he dicho, todo esto es el activo. Todo esto son los activos de la empresa. Acá están representados los pasivos de la empresa. Y acá tenemos el patrimonio. El patrimonio de la empresa. Entonces, la técnica financiera recomienda que las empresas, ¿sí?, dentro de sus actividades, su patrimonio sea mayor que su pasivo. Entonces, ahí tiene mayor poder los activos. Porque los activos, la mayor parte de activos van a estar financiados con recursos propios. Porque nosotros llamamos activos, son todos los bienes de propiedad de la empresa. Pero de estos bienes, dentro de estos bienes de propiedad de la empresa, unos bienes están con deuda y otros bienes ya son propios de la empresa. Si compramos nosotros un vehículo, sale a nombre de nosotros. Pero si compramos a crédito, todavía tiene una deuda que hay que cancelar, que hay que ir pagando. A pesar de que es activo porque está a nombre de nosotros. Ya es de mi propiedad. Pero está que endeudada este activo. En cambio, si sigo aumentando las deudas, los activos van a ser mayormente deudas. Si va a estar enajenado en mayor proporción los activos. ¿Y eso es peligroso? Dentro de la empresa. Es peligroso. Entonces, este famoso de aquí, esto de aquí. ¿Sí? El manejo de los pasivos de la empresa. Generalmente van más acá, están por acá los pasivos. Mucho más alto que el patrimonio. Entonces, ¿qué pasa? Ponen en riesgo a sus activos. Porque esta deuda, si no va disminuyendo, va a seguir aumentando. Entonces,
los activos corren el riesgo de que ya no son de la empresa, ya no son propios de la empresa, sino son ajenos. Y los deudores pueden reclamar estos activos. Cuando una empresa está endeudada en un porcentaje alto, ya es muy difícil de que la empresa se pueda rehabilitar. Entonces entran obligatoriamente, pueden entrar forzosamente en una liquidación de la misma. Porque si aumenta sus pasivos, ¿sí?, le van a afectar a la empresa. Está mucho más endeudada. Tiene que generar más dinero rápidamente para poder pagar sus deudas. Y cuando tienen altos endeudamientos, ya otras entidades ya no le conceden más crédito. ¿Y qué garantías va a tener de aquí? Del activo, si mayormente están con deuda los activos. ¿Qué garantías? ¿Qué garantías tiene la empresa? Entonces, desde aquí lo que analizamos, toda esta parte de la estructura del balance general, toda esta parte que está dentro de su estructura en activos, pasivos y patrimonio, está representado contablemente por las distintas cuentas, que hemos visto algunas veces. Lo que se llama cuentas de mayor, que está representado. Entonces aquí el manejo, digamos, casi individual de cada una de esas. De cada una de esas. El manejo del efectivo. El dinero es tentación para todo mundo, es el dinero. ¿Quiénes tienen que manejar el efectivo dentro de la empresa? ¿Sí? Y tienen que manejar en forma eficiente para que no se desperdicie el efectivo. Entonces, todas estas actividades que dan dentro de la estructura del balance general y que están representados por cuentas, entonces esto sirve dentro del análisis financiero para determinar la situación en la que se encuentra la empresa. Si es buena o es mala la situación, aquí ya no existe ni el más o menos, ni el tal vez, ni el por qué, ni el casi, nada. ¿Está bien o está mal? Pero en la parte más crítica, que son la parte financiera. ¿Cierto? Nosotros cuando entramos en crisis, salvo crisis que sea parte únicamente emocional de nosotros, ¿sí? La mayor parte de las crisis de las familias, ¿cuál es? El económico. Es esta parte de la parte económica, en lo que es las familias, y que luego desemboca en problemas mucho más graves dentro de la familia. ¿Y qué puede ocurrir? No ocurre, ocurre diariamente. Entonces así también es en las empresas. Las empresas no venden por A o B sus productos. ¿Qué pasa? No tiene dinero para generar. Se siguen endeudando. Los va adquiriendo obligaciones con terceros y se le hace imposible pagar porque no sigue generando recursos. Entonces, aparte de esto, fundamental dentro del análisis financiero, lo que se llama la real situación de la empresa, transparentando las cuentas. La palabra correcta es transparentando las cuentas. Todas las cuentas de la empresa deben tener su respaldo respectivo. ¿Sí? Entonces, por eso es que le pedían, ¿no es cierto? Ahora que vamos a tener nosotros cambio de gobierno, transparentar la información, transparentar las cuentas. Una de ellas está relacionada con la deuda. ¿Cuál es la deuda del país? ¿Cuál es la deuda del país? Entonces, ahí es parte fundamental de transparentar esa información para que las nuevas personas que van a dirigir el país tengan como referencia a ello para manejar
uno de los rubros más peligrosos que tiene las finanzas, en este caso las finanzas nacionales, como son el endeudamiento, las deudas. Entonces, ¿cuánto es realmente la deuda que tenemos, que tiene el país? ¿Cuánto? Unos dicen 45 mil millones, otros dicen ya pasa los 60.000 millones. Tienen que transparentar toda esta deuda, porque no pueden ocultar, es peor. ¿Sí? El ocultar de cómo se encuentra la situación en cuanto al endeudamiento del país, ¿sí? No se saca nada con ocultar. Hay que ser la parte real para tomar las respectivas decisiones, alternativas y decisiones con la finalidad de reducir dicha deuda. Es parte fundamental la transparencia de las cuentas aquí. Entonces, ¿cómo se transparente esto? ¿Cómo se descubre? Todo eso se descubre cuando se hace la auditoría financiera. Porque ahí se establece cuenta por cuenta que se va a revisar. Entonces, revisa el análisis financiero. Es parte de la auditoría financiera el análisis, pero con la información real. Con la información real. No de gana nosotros ocultamos cifras, porque son cifras. Y cuando, en definitiva, se hace una auditoría y se descubre todo. Entonces, aparentemente estamos bien, aparentemente estamos bien, La parte, eso, de lo que es la información real es fundamental. Y a veces lo que hacen es ocultar esa información. Ocultar esta información, no le veo yo el motivo en lo que se establece, sino que en base a esto es lo que se toma la decisión respectiva. Para eso sí, al final de la aplicación de las técnicas, al final, esta es la situación de la empresa y se toma la medida respectiva sobre ella. Entonces, el otro componente importante dentro del análisis financiero, el otro estado financiero es el estado de pérdidas y ganancias o de resultados. Entonces, ¿cuál es la estructura del estado de pérdidas y ganancias? Sí, asimismo es el resumen, es el documento que se confecciona, es el documento que se elabora, porque se tiene que elaborar el estado financiero, ¿sí? En el cual está reflejado los ingresos y los gastos incurridos por la empresa en o durante el ejercicio económico, durante el ejercicio contable que es de un año, con la finalidad de determinar si se ha obtenido utilidad o pérdida. Utilidad o pérdida. Entonces, mucho de esta parte, mucho de esto de la información, mucha de esta información es lo que siempre se ha tratado en lo posible. Muchas empresas, muchas entidades del Estado, entidades seccionales del Estado, en ocultar la verdadera dimensión que tiene la información real sobre estas cuentas, Una que ya les digo, dicen diferentes valores de la deuda externa. ¿Cuánto realmente? Entonces, realmente la deuda está más de 60.000 millones de dólares. Entonces, no sacan nada ocultando, ¿no? Es solo para mantener todavía la imagen respectiva, pero no sacan nada. No se saca nada. Porque ya al momento en que se hace, como les digo, las auditorías, sale a reducir eso, lo que realmente es.
Y así tenemos muchísima información que nosotros tratan de manipular la información. Entonces, aparentemente diciendo que esa información es la real, sino que nosotros a simple vista vemos que la situación no es esa. Entonces vemos que está una mala situación. Entonces, ¿cuál es el motivo de que digan sí, que la información que están dando es la real, es la verídica, ¿no? Entonces, al menos las empresas no pueden ocultar información. Porque mucho más claro sale a reducir más temprano que tarde su situación. Entonces estamos nosotros bien, las cuentas de la empresa bien. Se supone que la empresa tiene altos niveles de ganancias, altos niveles de ventas. Entonces cuando se hace la auditoría, ve que todo ha sido al revés. Entonces la empresa está por quebrar, por desaparecer. Y así pasa con las mismas. No tienen por qué ocultar. Entonces dentro del estado de pérdidas y ganancias, asimismo tenemos nosotros, la estructura es menor, ¿no? La estructura de eso. Prácticamente está en dos partes. Vamos escogiéndole aquí un cuadro pequeñito. Entonces aquí tenemos nosotros en la primera parte, la superior, tenemos los ingresos. Y acá tenemos los gastos. Esa es la estructura del estado de pérdidas y ganancias. Nada más. Entonces, ¿qué es lo recomendable que la empresa tenga? Que sus ingresos sean siempre mayores que sus gastos. Entonces, a veces las empresas salen y han obtenido pérdida. Han obtenido pérdida. Entonces, aquí viene simplemente la diferencia. Entonces, si los ingresos son mayores que los gastos, se va a obtener, esto va a ser igual a la utilidad. Utilidad o ganancia. Y lo contrario. Los ingresos menores que los gastos, entonces vamos a tener aquí pérdida. Pérdida. Esa es la estructura fundamental de cada uno de estos. Entonces, dentro de los ingresos. La composición de los ingresos. Principal cuenta de los ingresos, la principal cuenta de estos ingresos, sí, son las ventas. Otros ingresos que tenga la empresa son en menor cuantía. Esto es la parte fundamental. Las ventas a nivel de cualquier empresa en el mundo. La principal cuenta de ingresos son las ventas. O sea, ninguna otra empresa puede obtener ingresos que sean mayores a las ventas. No existe eso. Puede decir la empresa, yo a través de qué puedo tener. De arrendar inmuebles, no voy a tener más ingresos que las ventas. Las ventas es fundamental esta cuenta, fundamental.
para toda la empresa. Si no se vende, así de simple, si no venden, si no se vende, ¿sí? Establecen las técnicas que tienen, cada empresa maneja sus propias técnicas, mecanismos para vender, acompañadas del marketing, ¿no? Hacen todo lo posible para que esta cuenta se siga incrementando cada vez, porque es la base para lo que es la generación de los ingresos para las actividades de la empresa. Eso como principal. Y la otra en lo que tiene que ver los gastos. Pues dentro de los gastos, en lo que da el resultado de pérdida y ganancia, dentro de los gastos se tiene una cuenta que se llama el costo de venta. Entonces, cuando nosotros elaboramos un estado de pérdidas y ganancias, asoma esta cuenta costo de ventas. Entonces, el costo de ventas es un referente para la utilidad de la empresa. Tiene una gran importancia por la estructura que tiene el costo de ventas. El costo de ventas es el valor de la mercadería disponible para la venta valorizada al precio de adquisición. Entonces, cuando estudiaban ustedes contabilidad, se han de haber realizado el tratamiento de la cuenta mercaderías. Entonces, en el tratamiento de la cuenta mercaderías en contabilidad aparece este costo de ventas, cuya fórmula es el inventario inicial de mercaderías, todo de mercaderías. Inventario inicial de mercaderías más compras netas de mercaderías y menos el inventario final de mercaderías. Inventario inicial de mercaderías más compras netas de mercaderías y menos el inventario final de mercaderías. Entonces es referente, si el costo de ventas es alto con relación a las ventas, automáticamente las utilidades van a ser bajas. Este es el dolor de cabeza. Este costo de ventas. Igual en la parte también, las empresas industriales también tienen el costo de venta. Entonces, si tenemos, nuevamente repito, un costo de ventas que sea un valor considerado alto con relación a las ventas, entonces automáticamente las utilidades van a ser bajas. Y tenemos la otra parte de los gastos que es, o lo que llaman los gastos operacionales. Entonces, estos gastos operacionales, a su vez, se dividen, aquí viene, estos rubros de los gastos son, pero inmensos, en la contabilidad de la empresa. Entonces, estos gastos operacionales, tenemos aquí los gastos administrativos. Tenemos los gastos de ventas. Y tenemos los gastos financieros. Cada uno tiene una determinada cantidad de rubros, siendo los de mayor los gastos administrativos. Principal gasto administrativo, los sueldos. Los sueldos. Asimismo, los parámetros que se deben manejar con relación a los gastos. Porque si tenemos nosotros los gastos altos, igualmente la utilidad va a ser mucho más baja. Entonces, el control de los gastos, de los distintos gastos que tiene la empresa. Entonces, esto en cuanto se relaciona con estos estados financieros. Aquí lo importante es, ¿no?, que nosotros sepamos la incidencia que tiene cada una de las cuentas en el manejo financiero de la empresa. ¿Sí? Y muchos de ellos
nosotros analizamos solo por lógica, por sentido común. Sí, es beneficioso, es bueno que la empresa tenga efectivo, sí. Que tenga liquidez, sí. Es bueno para la empresa. Pero ese dinero también tiene que la empresa hacerle producir más. ¿Es bueno, es beneficioso que la empresa tenga alto valor en las cuentas por cobrar? No. ¿Por qué motivo? Porque corre el riesgo de que no pueda cobrar, de que se conviertan en incobrables. Entonces, mucho también las políticas de crédito, de cobranza que se manejan dentro de la empresa. Si tenemos altas cuentas por cobrar, sí, tenemos mayor riesgo referente a ellos, de que pueden convertirse en incobrables. Ahí estamos perdiendo y no estamos generando dinero a través de los cobros que se realizan. Entonces, así vienen las importancias de las cuentas. Mercaderías. ¿Es bueno que la empresa tenga altos valores, altos montos en mercaderías o lo contrario? ¿Es malo? ¿Es bueno o malo? Que tenga altos volúmenes de mercaderías las empresas. ¿Es bueno o es malo? Es malo porque también corre el riesgo de que no se vendan. Está vendiendo, pues. O sea, no está la parte de lo que se mide a través de los indicadores, los índices, la rotación de los inventarios de mercaderías. En los referentes. Entonces, en eso tenemos que tener mucho cuidado, sobre todo en este tipo de activos. Su manejo. Todo activo que se incremente es bueno para la empresa. Sí, pero no todos le favorece a ellos. Por ejemplo, aumentamos las mercaderías, aumentamos cada vez más mercaderías. Entonces, eso no es aconsejable porque la empresa no está vendiendo frecuentemente. No está vendiendo con mayor velocidad, con mayor rapidez sus mercaderías. Se le complica. Como principales cuentas. Entonces, de los activos fijos del análisis se establece como activos fijos productivos. Que los activos fijos, muchos de ellos deben generarle ganancias a la empresa a través del uso de la utilización de dicho activo. Porque si no se convierte en un activo improductivo y lo que genera es gasto por efectos del mantenimiento de la misma. Los niveles de pasivos nosotros veremos más luego o veremos el día de mañana, ¿sí? Lo referente a los niveles de los pasivos. Sí les recomiendan que se endeude, pero que se endeude hasta un determinado porcentaje para que tenga la facultad, tenga la capacidad de pagar dichas obligaciones, tanto a corto como a largo plazo. Importancia. El incremento cada vez del patrimonio. Y que nosotros vemos aquí el momento que hacemos el análisis. Las ventas. ¿Qué pasa con las ventas? Cuantitativamente, ¿qué pasa con las ventas? Principal cuenta de ingresos. Los gastos, ¿qué gastos tenemos? ¿Sí? ¿Qué recomendar? ¿Qué gastos tenemos que recomendar para que la empresa vaya disminuyendo cada uno de ellos? Y así se va analizando y se toma la decisión respectiva y se va a hacer el análisis respectivo de cada una de ellas, de cada una de las cuentas. Entonces, esto como parte complementaria de lo que es los estados financieros. Tanto el estado de situación, el balance general, aquí está en los documentos tienen ustedes lo referente a cada uno de ellos. Su clasificación respectiva. E igualmente en lo referente al estado de resultados o de pérdidas y ganancias.
Entonces aquí nosotros, en el documento donde está desglosado, ¿cuántos gastos administrativos tiene la empresa? Una gran cantidad, pues si los gastos son los rubros de mayor número que tienen. ¿Cuántos nomás hay? ¿Cuántas cuentas tiene como gastos administrativos de empresa? Si dentro de esos gastos tiene que escoger, qué eliminar, qué disminuir. Igual de cada uno de estos gastos. ¿Sí? En los gastos de ventas, en los gastos financieros. Los gastos financieros, el rubro más alto es el valor que corresponde a los intereses que la empresa paga por los préstamos. Eso es un gasto financiero. Los gastos de ventas con la publicidad, la propaganda, que igualmente son valores un poco elevados en que incurre la empresa. Entonces, esto a largos rasgos en lo que tiene que ver. Aquí hay que aprenderse bien. Vamos nosotros a la parte, en definitiva, decimos a la conceptualización. Hay que saber qué es un activo. Hay que saber qué es un pasivo. Hay que saber qué es un activo corriente. Hay que saber qué es una cuenta por pagar. ¿Sí? Y a más de nosotros conocer, como decir el concepto, digamos así, o la definición, la incidencia que tiene esta cuenta, la incidencia que tiene cada una de estas cuentas, previo al análisis respectivo. Entonces vamos nosotros ya a iniciar esta parte de lo que se llama, las técnicas de análisis financiero. Estas famosas técnicas del análisis financiero. Entonces, dentro de estas técnicas del análisis financiero, estas técnicas de análisis financiero, son técnicas analíticas, ¿no? Que también, como les digo, está en el documento que ustedes pueden revisar esos documentos, sobre todo los documentos que es de Word, técnicas de análisis financiero. Entonces, prácticamente aquí tenemos 3 técnicas de análisis financiero. ¿Sí? Ayudada por o complementada por una más referentes. Cada una tiene su importancia y cada una permite conocer. En cierto grado hay que medir la dimensión que tiene para saber la situación en la que se encuentra la empresa, en lo más importante que es la parte económica y financiera. Lo demás es lo. Cuando topan ya esta parte de las finanzas, ahí viene el problema. Toda actividad de la empresa tiene incidencia en la parte del dinero. Toda actividad. De una u otra forma. Entonces, por ejemplo, decimos, actividad de ventas. No se le atiende a un cliente. ¿Qué pasa? ¿Sí? El cliente pudo haber sido un potencial comprador de la empresa. Entonces, como no se le atendió, ¿qué es? En definitiva, si cuantificamos, va a ser una pérdida de la venta, que va a ser cuantificado monetariamente, va a ser cuantificado, entonces se pierde dicho dinero. Todo tiene incidencia. Entonces tenemos estas 3 técnicas. Tenemos la primera, que es el análisis financiero vertical. Vertical o porcentual, que se llama. Porque aquí vamos nosotros a sacar unos valores porcentuales representados en porcentaje. ¿Sí?
Entonces, esto es como una parte preventiva que se aplican a los estados financieros, tanto al balance general como al estado de pérdidas y ganancias, para ver el movimiento de las cuentas de cada una de ellas representado en porcentaje y relacionadas con una partida base de los estados financieros. ¿Qué cuentas podemos tener nosotros que nos favorezca si es que son altos los valores o que nos desfavorezca si son bajos o altos esos valores? El otro análisis es lo referente al análisis financiero. Horizontal o comparativo. Y el otro que es referente al análisis financiero de índices, también se llama o indicadores o razones financieras. Prácticamente eso es la parte del análisis de las técnicas de análisis financiero. Para nosotros establecer y no darle mayormente, ¿no? Aquí lo importante es la parte práctica de eso. ¿Qué representa? Y analizar esto que representan los valores que se van obteniendo para tomar la decisión más acertada. Porque las empresas, ¿sí? No aplican las técnicas y toman decisiones que no le favorecen, sino le perjudican por completo. Las decisiones, eso sí es muy importante. Entonces, dentro de lo que es la toma de decisiones, ¿sí? Para la toma de decisiones, se debe analizar todas las alternativas posibles. Pues para que la decisión que se tome es simplemente en escoger la mejor alternativa que se presenta. La mejor alternativa que se presenta. Muchas cosas se hacen por el ego de las personas. ¿Sí? Muchas cosas se las hace en forma empírica, sin aplicar las técnicas respectivas. Sin medir lo que puede suceder posteriormente si estas no son aplicadas correctamente. Entonces, esto es lo que nosotros veremos. Este análisis financiero vertical. Veámoslo aquí, ¿no? Entonces aquí, ¿para qué se utiliza esa técnica? Para revelar la estructura interna de la empresa. Entonces aquí se compara, se establece una partida importante en el estado financiero con una cifra base y todas las demás cuentas de dicho estado se comparan con él. Entonces aquí se van a expresar cada cuenta en porcentaje. En porcentajes. Y un simple, nosotros tranquilamente calculamos el porcentaje. Este método del análisis vertical. Entonces, para lo cual, este método se toma una partida base, ¿sí? Y se lo establece como un 100%. Y luego se compara las otras cuentas que pertenecen a esa partida base o que están conformando esa partida base, esa parte integrante para determinar el porcentaje que representa de dicha partida base. Entonces, en lo que se respecta al balance general,
Sí, el balance general, el total de activos, generalmente el total de activos es la partida base y que representa el 100%. El balance general. Entonces, en el análisis vertical, el activo va a representar el 100%. Entonces, si tenemos nosotros, por ejemplo, el activo dice 5 millones. 5 millones, eso es el 100%. Y las demás cuentas que conforman el activo, las demás cuentas que están conformando el activo, para ello debemos tener un balance general, ¿no? Tomamos el valor del activo y nosotros decimos esto representa el 100%. Y las demás cuentas que forman parte del activo tendrán un porcentaje de este 100%. Entonces, por ejemplo, si vemos ahí caja, ¿cuánto es caja en porcentaje con relación al total de activos, que es el 100%? ¿Cuánto representa en porcentaje la cuenta mercaderías con relación al total del activo, que es el 100%? Y así vamos analizando nosotros cada una de las cuentas. Y determinamos si esa cuenta, ¿sí? Si esa cuenta es un valor que se considera alto y es bueno para la empresa, o si esa cuenta que se considera alto no es bueno para la empresa, es perjudicial para la empresa. O si esa cuenta que representa un porcentaje bajo es favorable para la empresa, o ese porcentaje bajo también es malo para la empresa. Entonces, para eso tenemos la técnica respectiva. Entonces, en el balance general, el activo el 100%. Igualmente, el pasivo más el patrimonio esto también equivale a la otra parte de la estructura del balance, el 100%. Y de igual forma, las cuentas que están conformando el pasivo y patrimonio tendrán un porcentaje de este 100%. ¿Por qué el activo es del 100% y el pasivo y patrimonio del 100%? Simple, por la fórmula representativa de la ecuación contable de la ecuación que está representado por el balance general, en la cual el activo es igual al pasivo más el patrimonio. Por eso es que aquí, si ponemos el activo 100%, nosotros tenemos que poner el total del pasivo y patrimonio como el 100%. No podemos poner, si establecemos, decimos el activo va a representar el 100%. No podemos poner aparte que el pasivo, solo el pasivo sea el 100%. No. Ahí tendríamos que hacer nosotros por partes el análisis. Si queremos, podemos nosotros, dentro de cada estructura, de cada composición, individualizar cada parte de eso. Asimismo, no podemos poner el activo al 100% y el patrimonio el 100%. Porque estaríamos nosotros destruyendo lo referente a la ecuación contable. No hay que descuidarnos que la ecuación contable es de eso, ¿no? Sí, que el balance general, en definitiva, ¿qué es el balance general? ¿Qué representa la ecuación contable? Activos igual al pasivo más el patrimonio. Ahí se resume la contabilidad en general, se resume en una ecuación, en esta ecuación, que nosotros lo conocemos como el estado financiero de situación o el balance general. Es una igualdad que debe estar igual, como dice, ¿no? Activos igual, tiene que estar igual. El activo tiene que ser igual al pasivo más el patrimonio. ¿Cómo está aquí en el? Aquí está el activo, que es igual al pasivo más el patrimonio. Si sumamos estos dos, nos va a dar el activo.
Sí, entonces, como les decía, si ponemos el activo el 100% para aplicar la técnica financiera vertical, ¿sí? El pasivo y patrimonio también tiene que estar igual a ese 100% para que no se distorsione el análisis. Eso en el caso del balance general. Porque ya aplicando la técnica, ¿no? Aplicando la técnica. Esto es lo relacionado con el balance general. En cambio, en el estado de pérdidas y ganancias, las ventas netas. Ventas netas. Las ventas netas representan el 100%. Y las cuentas que conforman el estado de pérdidas y ganancias tendrán un porcentaje de este 100%. Entonces, las ventas netas de lo que realmente vendió la empresa. Entonces, es el valor que representa la venta real, la venta que ya está restada si es que la empresa ha hecho descuentos. Esas son las ventas netas. Entonces, las ventas netas es igual a ¿qué? Es igual a las ventas brutas menos los descuentos y devoluciones en ventas. Entonces, eso equivale al 100%. Las demás cuentas que están conformando el estado de pérdidas y ganancias tendrán un porcentaje de ese 100%. Entonces, mañana, ojalá asomen. Si no le toca a usted solita, no, es que no queda. Ya esto ya es responsabilidad de cada persona. Sí, profe, justo le iba a decir, vamos a tener clases todos los días. A ver, está puesto ya en los avisos. En la plataforma está puesto el aviso. Nosotros tenemos clases esta semana hasta el viernes, Ajá, todos los todos los días, días. a la misma hora, y la próxima de lunes a jueves. ¿Por qué motivo? Porque esto no podemos hacerlo nosotros. Tomen el documento ya, sino que tengo que explicar. Ya. Sí, esto sí es esta parte en lo que tiene que ver, esto es para explicar, es porque si no, les Sí, pongo lo el que pasa es documento. que tengo otra materia, pero voy a ver primero los horarios con ella, porque todavía no me ha dicho nada. Pero que está como intersemestre. Sí, Mm. Es que nosotros tenemos ese horario y tienen que, no sé cuántas personas serán, pues. sí, pero la verdad más me interesa análisis que, que la otra materia, entonces voy a ver cómo arreglo con ella. Ya, entonces quedamos en eso. Sí, Ya, porque ya está nosotros bien, aquí profe. han puesto este intersemestre. Hubiese sido normal las 3 semanas que se tenían, pero han puesto prácticamente 2 semanas. Oh, sí, sí, vi. 2 semanas, entonces vamos a ajustar hasta donde lleguemos aquí, pero en la parte práctica nada más. Entonces mañana ya le envío un deber que tienen que hacer una consulta para poder igualmente calificar rápido. Como no, solo usted ha asomado ahora, entonces no Ya, es mayor está bien. problema. ¿Sí? Ya, entonces hasta el día de mañana, a la misma hora, ¿no? A la misma hora. Ya está bien, profe. Hasta mañana, Ya, pase ¿no? bien. Ya, profe. Ya, profe, hasta mañana.